Damas y caballeros, bienvenidos a una nueva entrega de Pedazos de Historia con nuestro querido y admirado Alberto Garín. ¿Qué tal? Pues aquí me tienes un día más para abordar un tema que hasta ahora no habíamos tratado en Pedazos de Historia. Uy, ahora me dirás cuál es, porque esto me deja de piedra. Pues es África. Nunca hemos tratado de historia de África, creo que era un buen momento para empezar. Y lo vamos a hacer a partir de la Conferencia de Berlín de 1885, cuando las potencias europeas se dividieron África. La colonización, podemos decir, ¿no? Sí, porque cuando tenemos el concepto de colonia en la cabeza, es el modelo que se estableció ahí y que después hemos querido extrapolar a momentos históricos previos. Vale, pero antes de entrar en materia, breve recordatorio De los deberes. de los deberes pendientes para nuestros espectadores. El primero, que ya pueden votar en el enlace que tienen en el comentario fijado y en la descripción, los que nos están viendo por YouTube, en iVoox, en la descripción. Votar a quién, Alberto Garín, para que gane el premio iVoox al mejor podcast de historia. Eso es. Esa es una de las tareas. Entonces, los que ya nos siguen por iVoox lo tienen muy fácil. Los premios iVoox se anuncian ahí, la plataforma de podcast en español más amplia que existe. Y aquellos que nos siguen por YouTube también lo tienen muy fácil, como ha dicho Jano, utilizando el link que incluimos. En unos pocos segundos pueden ingresar a los premios iVoox y, si les parece oportuno, votar para ver si podemos ganar el premio iVoox en la sección de historia con Pedazos de Historia. Y la segunda tarea es tu libro, que esto es más fácil. Eso. Bueno, más fácil no. En realidad más fácil es votar, que es lo más rápido. Sí. Pero esto en una librería lo encuentras. En efecto, Renacimiento. mi libro sobre el Renacimiento ya está a la venta desde el 15 de septiembre en las librerías habituales y también por Amazon. Pues ya lo saben, no hay excusa, ¿eh? Lo de la votación, de verdad que son menos de 30 segundos. Y a ver si ganas el premio, no sabemos dónde lo pondremos, pero sería una buena noticia. Ahora ya sí, con Vamos. ese Masái, escudado por el Masái. Buen recuerdo para hablar de África, ¿ves? Ya tenemos un motivo para ponernos a hablar sobre África. Pues nada, cuando quieras, Alberto. Muy bien. Y lo mejor es que vamos a comenzar hablando sobre la historia de África. La historia de África antes de esos acontecimientos de 1885, cuando los europeos decidieron dividirse el continente. Porque, ¿qué había en África antes de esa división? Es muy curioso cuando hemos de pensar que en realidad los seres humanos surgieron en África. Desde los primeros homínidos, desde el Australopithecus, hasta las sucesivas evoluciones que los seres humanos fueron sufriendo, habilis, erectus, vienen de ese mundo africano. Y quizás esta es la maldición de África, la capacidad que han tenido durante largo tiempo para producir seres humanos. ¿Y por qué digo la maldición? Porque bien sabemos que uno de los elementos que ha determinado la historia de África ha sido la esclavitud. Una esclavitud basada en un excedente demográfico en este mundo africano, sobre todo al sur del Sáhara, en esa zona sur del Sáhara hasta prácticamente Sudáfrica, que fue ese principal mercado de esclavos, no solo antes de la Conferencia de Berlín de 1885, sino ya desde siglos y milenios antes. Y en torno a ese triste y singular mercado se articularon una cantidad importante de reinos dentro de este mundo africano. Centrémonos en el caso de este siglo XIX, cuando se va a producir el reparto. ¿Cómo sería África a mediados del siglo XIX, en torno a 1850? De partida, tenemos todo ese mundo del África islámica que está al norte, ese mundo del África islámica que desde el Magreb, donde hoy tenemos Marruecos, llegaba hasta Egipto, y que en el momento que había comenzado la expansión del Islam, allá por el siglo VII-VIII, ya había empezado a viajar más allá del Sáhara y se había ido internando en esas zonas ya tropicales al sur del Sáhara. De modo que se fueron creando una serie de imperios islámicos, hay algunos muy famosos como el de Ghana, que no corresponde con el actual estado de Ghana, estaba más al norte, o algunos más conocidos incluso para la historia de España, como el imperio de los almorávides o el de los almohades. Entonces, tenemos esa gran franja norte que se extiende hasta los límites meridionales del Sáhara, donde se había expandido el Islam. Al sur, ya entramos en los territorios más tropicales, caminando hacia Sudáfrica. Lo que nos vamos a encontrar es, por un lado, en la parte de la costa oriental, la presencia, y aquí les invito a que vean el pedazo de historias que hicimos sobre el sultanato de Omán, de la segunda parte de ese sultanato de Omán, que era el sultanato de Zanzíbar,
era el sultanato de Mascat y Zanzíbar, esa isla frente a la actual Tanzania, y desde la cual los omaníes controlaban toda esa costa oriental de África. Mientras que en la parte occidental, desde antiguo, ya existían una serie de asentamientos portugueses en la zona de Angola. Unos asentamientos portugueses, una presencia europea, que se había completado en el sur de África por otra presencia, la de los holandeses, que habían llegado a este sur de África, a la zona de la Ciudad del Cabo, para el siglo XVII, formando una serie de colonias que a comienzos del siglo XIX habían sido expulsados por los británicos, que se habían asentado en esa colonia de la Ciudad del Cabo, y los habían empujado a los descendientes de estos holandeses, a los Boers, hacia el interior de Sudáfrica. Y allí habían entrado en contacto con una serie de tribus autóctonas, entre las cuales va a destacar sobre todo la de los zulúes, que en los momentos del reparto van a ser una de las grandes dificultades a las que tuvieron que enfrentarse las potencias europeas cuando tratan de ocupar estos territorios. Por tanto, un África en el que tenemos una serie de reinos islámicos en el norte de ese África, unos reinos islámicos que en algunos casos se prolongan hasta las Guineas. A partir de ahí entramos en el mundo tropical, donde hay una serie de pequeños reinos tribales, entre los que más van a destacar al sur están los zulúes, y esa presencia más o menos dispersa de europeos. Una presencia de europeos que ya hemos señalado a los Boers y a los portugueses, pero que cuando se produce ese reparto de 1885 había otros muchos europeos que llevaban largo tiempo asentados en diferentes lugares de África. De nuevo, viajando de norte a sur, hemos de pensar que cuando concluye la reconquista de la península ibérica en tiempo de los reyes católicos, estos continuaron sus campañas militares contra el mundo islámico, ocupando algunas posiciones en el norte de África. La más antigua sería la de Melilla, una acción que también llevaron a cabo los portugueses, que por ejemplo habían ocupado Ceuta. Entonces, todos estos asentamientos de españoles y portugueses en la zona noroccidental de África seguían presentes y siguen presentes hasta la actualidad. Pensemos que Ceuta y Melilla siguen formando parte del Reino de España. Pero estos son ocupaciones de larguísima trayectoria, porque estamos hablando de asentamientos de estos españoles y portugueses a finales del siglo XV, en muchos casos antes de la constitución de cualquiera de los reinos islámicos contemporáneos, comenzando por el propio Marruecos. Pero había habido otros intentos curiosos. Por ejemplo, a partir de 1830, durante el reinado de Luis Felipe de Orleans, los franceses deciden comenzar a ocupar Argelia. Entonces, primero, en un empeño de tener algo así como una base, un inicio de colonia sobre la costa, y progresivamente internándose al interior de ese territorio argelino, que terminaría por convertirse ya no solo en una colonia, sino en una parte indisoluble de la primero Reino, más tarde República Francesa. Justo cuando se empieza a organizar esta división de 1885 es cuando los franceses han querido ampliar sus dominios sobre Argelia, tratando de ocupar Túnez. En este caso podemos preguntarnos, ¿y a quién le arrebata Francia Argelia en 1830 y más tarde Túnez? ¿O a quién le arrebata Inglaterra a Egipto, que va a conseguir su control ya para 1882? En teoría, al Imperio Otomano, aquel inmenso imperio gobernado desde Constantinopla. También tenemos un pedazo de historias sobre el mundo de los otomanos, que extendía su autoridad por toda la costa norte del Mediterráneo hasta los límites de Marruecos. Es cierto que en gran medida estos territorios eran bastante autónomos del poder del sultán turco, de ahí que por un lado Francia no tuviera una dificultad con los otomanos cuando ocupa Argelia, y por otro lado la única resistencia que van a encontrar es la de los propios argelinos, que de alguna manera están acostumbrados a vivir bajo el dominio de una potencia lejana que puede estar en Constantinopla o puede estar en París. He mencionado también la presencia de los ingleses en Egipto. Egipto sí que era una de las joyas de la corona de los sultanes turcos, más allá de que tenían sus
propias estructuras de gobierno con un altísimo grado de autonomía. Por aquí se movían los últimos gobernantes mamelucos, aunque fueran súbditos de los turcos. En el caso de Egipto, la clave estaba en el Canal de Suez, ese canal que había sido construido a mediados del siglo XIX, ya terminado para 1869, en principio con una financiación internacional de diferentes potencias, pero también del propio gobierno egipcio, que en un momento dado entra en deuda. Los ingleses aprovechan para adquirir la mayor parte de las acciones del Canal de Suez, y el paso siguiente es directamente establecer un protectorado sobre Egipto que le garantice a Inglaterra el libre flujo por ese Canal de Suez. Este punto es importantísimo para entender lo que va a ocurrir a partir de 1885. ¿Por qué ese empeño de los ingleses, primero en promocionar la construcción del Canal de Suez y más tarde en controlar directamente Egipto y así controlar el Canal de Suez? Pues porque ese canal permitía un viaje mucho más rápido desde Inglaterra hasta la principal joya de su corona imperial, que era la India. En lugar de tener que dar toda la vuelta a África, era tan fácil como enviar sus barcos por el Mediterráneo, cruzar Suez y por el Mar Rojo y el Océano Índico ya llegar a la India. Entonces, claro, a los ingleses no solamente les interesó que se abriera el Canal de Suez, sino tener un control importante sobre ese Canal de Suez, porque la relación con la India es fundamental. Volveré dentro de un momento a esta idea de la India. Bien, más allá de estas posiciones en el norte, como señalaba antes, también había otra serie de colocaciones de europeos en diferentes puntos de la costa africana. Ya he mencionado el caso de Angola con los portugueses, la Ciudad del Cabo, primero los holandeses que habían tenido que viajar al interior de Sudáfrica, los Boers, incluso estableciendo repúblicas independientes, y luego sustituidos en Ciudad del Cabo por los ingleses. En la propia costa oriental, en la zona de Mozambique, también había asentamientos portugueses. Ya después llegaban los asentamientos relacionados con el sultanato de Omán. Y luego en ese cuerno de África, en las Somalias, había comenzado a haber algunos asentamientos tanto de italianos en la zona de Eritrea, como franceses en el área de Djibouti, como ingleses en el área de Somalia. A la larga, no ha de sorprendernos la presencia de estas gentes en este sector del Cuerno de África, porque es el final del Mar Rojo. Entonces, no es tanto que esto sirviera como una especie de puertos de abastecimiento tras contornear toda África y antes de pasar a Arabia, sino que en el viaje por el Mediterráneo, cuando se descendía por el Mar Rojo, estaba bien tener estos puntos de parada a la salida del Mar Rojo una vez atravesado el Canal de Suez. De modo que, en principio, ya había una presencia de europeos en África. Una presencia que además se completaba con una presencia aún más dolorosa, que era la de los mercaderes de esclavos que yo mencionaba al principio. Hemos de pensar que el comercio de esclavos negros africanos del área tropical ecuatoriana es algo que se remonta realmente a la antigüedad más lejana. O sea, ni siquiera con el Islam, cuando el Islam se introduce en esta zona ecuatorial e incentivan ese comercio de esclavos, es cuando esto comienza. Como decía al principio, la maldición de África es su excedente demográfico de seres humanos, que ha permitido que en todas las guerras tribales que se han desarrollado, desde el área del Sáhara hasta Sudáfrica, los que perdían en el combate eran dominados como esclavos que podían ser utilizados a nivel interno de estos países o directamente exportados fuera. Y ya hay venta de esclavos negros de África desde la antigüedad. Una venta que en principio circulaba a través del Sáhara, una cosa que se incentiva aún más por esa difusión del Islam a la que me refería antes. Pensemos que esclavos negros, por ejemplo, habían viajado por el Nilo en el tiempo del Egipto de los faraones. Tras esa difusión del Islam pueden haber diferentes rutas que cruzan el Sáhara y que ponen a los esclavos tanto en el mercado mediterráneo como también a través del Cuerno de África, cruzando el Mar Rojo, en el mercado próximo oriental. El gran cambio, el gran salto va a ser cuando además se abra un nuevo mercado, que es el de los esclavos por el Atlántico. Entonces ya no solamente van a viajar a través del Sáhara o por las costas del Índico hacia Próximo Oriente, sino que a partir del siglo XVI, con el descubrimiento de América
y con la necesidad de mano de obra para el trabajo, sobre todo agrícola, en áreas tropicales del Caribe, del sur de Estados Unidos, de Brasil. Se considera que esa mano de obra de los negros africanos es interesante para estos lugares y entonces se van a establecer una serie de puertos de mercadeo que comienzan en Senegal y que terminan en Angola y que prácticamente ocupan la mayor parte de la fachada atlántica de África y en cada caso sacando esclavos de diferentes lugares. Los de Senegal, de la zona saharaui, los que se van a poner en el área de Costa de Marfil de este sector ya de las Guineas, los que se ponen en Angola, ya en las cercanías de Sudáfrica. Es decir, en ese continente capaz de generar esos excedentes demográficos, ese excedente fue extraído en todos los puntos en los que se podía llevar a cabo. Y entonces hubo esos puertos de tráfico de esclavos por doquier en toda esa costa atlántica. Que ojo, sin por ello detenerse la venta de esclavos a través del Sáhara o sin detenerse la venta de esclavos en la costa del Índico, sobre todo orquestada por los omaníes. Es muy llamativo porque, si bien es cierto que en algunas ocasiones los mercaderes hacían auténticas cacerías de negros, era lo más inhabitual. Lo más habitual es que el 99% de los negros que eran vendidos como esclavos en la costa del Índico, a través del Sáhara y sobre todo la costa del Atlántico para enviarlos a América, eran el resultado de las capturas provocadas por otros miembros de tribus africanas que capturaban a sus vecinos, hombres, mujeres, niños, y los vendían a estos mercaderes blancos que se acercaban a los puertos de compra del Atlántico para llevárselos a América. Es decir, es una tristísima historia la de la esclavitud en la que no hay, entre comillas, una raza mala, los blancos comprando esclavos, y una raza buena, los negros siendo vendidos. Porque, de nuevo, la mayor parte de los esclavos negros que llegaban a los puertos donde eran adquiridos por los mercaderes blancos, sobre todo portugueses, y no solo, bien, llegaban allí vendidos por los caciques negros que habían capturado a todos estos esclavos. Bien, una de las cuestiones interesantes con la conferencia de Berlín fue precisamente desmontar ese mercado de esclavos. Volveré sobre ese punto, pero una idea que ha marcado a fuego la historia de África. E insisto mucho en esta idea de los esclavos porque cuando se va a poner en marcha la conferencia de Berlín y al concluir la conferencia de Berlín, al cabo de los años quedarán solamente 2 países independientes en África. Por un lado, un país viejísimo, cristiano, que era Etiopía, que a pesar de que quiso ser ocupado por los italianos en un primer intento, lo conseguirían muchos años después, en los tiempos de Mussolini, se mantuvo independiente en esos momentos en que los europeos andaban dividiéndose África, en esencia porque era un país cristiano, y decidieron que había que respetarlo, Etiopía. El segundo es Liberia, bien, esa Liberia creada ex nihilo por el presidente de Estados Unidos, por Monroe, para enviar a África de vuelta a un montón de negros liberados en Estados Unidos. Quitando esos 2, el resto de África se va a dividir. Y claro, la gran pregunta es, ¿por qué los europeos quisieron dividir África? ¿Por qué decidieron en 1885 sentarse todos juntos en Berlín y llevar a cabo esa división tan singular de esa África en la que, insisto, había países con una larguísima historia? Indudablemente, acabo de mencionar Etiopía, que podemos rastrear la historia de la Etiopía cristiana hasta el siglo IV o V, es de los primeros países cristianos del mundo, a los diferentes reinos islámicos, los del norte o los del Sáhara, a todos estos reinos tribales del sur. ¿Por qué los europeos quieren imponer su autoridad sobre ese mundo africano y quieren dividirse ese mundo africano? Es más, ¿por qué convocan una conferencia en Berlín a finales de 1884, resuelta pocos meses después, en 1885, donde lo que buscan es evitar un conflicto entre las potencias europeas que se han lanzado una carrera por la ocupación de África? Pues bueno, aquí hemos de entender, y por eso mencionaba antes el caso de Suez y la India, hemos de entender cómo se veía para 1884-85 el éxito económico de Inglaterra
fruto de su revolución industrial. Ya hemos hecho un pedazo de historias dedicado a la revolución industrial, varios incluso, si pensamos en los que hemos hecho con Manuel Fernández Ordóñez, centrados en la energía asociada a la revolución industrial. Entonces, en principio, lo que había sucedido es que en Inglaterra se habían establecido unos sistemas productivos que habían hecho más eficiente la producción de manufacturas, el Domestic System, la concentración de mano de obra en las primeras fábricas, la posterior mecanización. Y entonces, ese había sido el proceso que había permitido producir cada vez mayor cantidad de manufacturas, de mejor calidad y a más bajo coste, ofreciendo un precio más bajo al consumidor. Sin embargo, se consideraba que había habido un plus añadido, sobre todo durante el siglo XIX y en particular de mediados del siglo XIX en adelante. Y es que Inglaterra había conseguido acaparar un singular mercado, que era la India, que le ofrecía dos ventajas. La primera, la India era donde se producía el algodón que nutría las fábricas textiles inglesas. Bien, un algodón que los ingleses hasta entonces habían recibido de Estados Unidos, pero con la independencia de Estados Unidos habían perdido y se habían visto obligados a acudir a los productores indios. Y la segunda es que la India se había convertido en uno de los principales mercados que consumían los productos textiles que se fabricaban en Inglaterra. De modo que, en una visión muy cortoplacista, lo que estaban haciendo el resto de potencias europeas, que ya estaban en una fase de industrialización importante y que querían hacer el último empujón para convertirse en la primera potencia económica, como estaba siendo Inglaterra, consideraban que el modelo inglés pasaba inevitablemente por la presencia de un mercado cautivo, como era el caso de la India. Es muy llamativo porque esta relación de Inglaterra, la India, la revolución industrial, la industria textil, se ve, por ejemplo, cuando se produce todo el proceso de independencia de la India en los años 30-40 del siglo XX. Uno de los gritos de guerra de los independentistas indios era quemar la ropa inglesa, no porque estuvieran en contra de la cultura inglesa representada en la ropa, sino porque consideraban que la adquisición de los tejidos ingleses había sido una de las razones que había provocado ese subyugamiento de la India hacia Inglaterra. Entonces, esa obsesión por buscar mercados cautivos que abastecieran de materias primas y que adquiriesen materias manufacturadas es lo que llevó a las potencias europeas a lanzarse a la búsqueda de un imperio colonial similar al que había puesto en marcha Inglaterra con la India, que facilitase ese último empujón a la revolución industrial en Francia, en Alemania, en Italia, en España, en Portugal, y de esa manera a lo mejor llegar al nivel de los ingleses. He de decir que, si bien la historia del algodón indio es cierto, solo es cierto en parte, porque ya es cuando hace uno balance y dice, bueno, cantidad de beneficios obtenidos por esa especie de mercado cautivo de la India, produciendo algodón y consumiendo manufacturas, en relación a la cantidad de dinero invertido por Inglaterra en la construcción y mantenimiento de ese imperio. Y cuando uno hace las cuentas, a lo mejor se da cuenta que no termina de salir del todo, y que esa visión que se tenía de que el éxito inglés estaba vinculado al mercado cautivo de la India no era del todo exacto. A la larga, como ya explicamos aquí, en aquel pedazo de historias que hicimos para la Revolución Industrial, el éxito inglés fue conseguir mercados que querían consumir una gran cantidad de producto manufacturado y que tenían el dinero para pagar ese producto manufacturado. Y poníamos el caso de que el gran lanzamiento inglés del siglo XVIII se debe al mercado hispanoamericano, donde Inglaterra en ese momento no tenía ninguna relación de metrópoli y colonia. Sencillamente tiene una relación comercial en la que te ofrezco un producto que me vas a adquirir porque voy a tener un buen beneficio, dado el monopolio en el que vives, donde los precios son muy altos. Yo puedo venderte un poquito más barato que el monopolio, pero muy por encima del precio que yo ofrecería en cualquier otro lugar, y mi beneficio es muy grande, y tú consumes lo que tú quieres consumir porque tienes ese dinero. Ese fue el auténtico éxito de la revolución industrial inglesa y no el mercado cautivo de la India. No importa, las potencias europeas consideraban que el éxito pasaba inevitablemente por la construcción de un imperio colonial semejante al de Inglaterra en la India.
Queremos seguir mejorando pedazos de historia en nuestro canal Big One Media. Y para eso necesitamos todo vuestro apoyo en nuestro club de socios. De modo que únete a nosotros y así estamos seguros de poder seguir ofreciéndote programas de calidad y además, en algunas de nuestras categorías de socios, nos puedes compartir tus inquietudes en historia y si somos capaces, trataremos de resolvértela. De modo que mira en la descripción de este programa y allí tendrás el link que te va a llevar a esa posibilidad de convertirte en uno de nuestros socios y con ello ayudarnos a seguir mejorando nuestros programas. Y ojo que esta obsesión por seguir creando más o crear un nuevo imperio la mantuvieron hasta los propios ingleses. O sea, hasta los propios ingleses incurrieron en el error de creer que el éxito de su revolución industrial había sido el mercado cautivo de la India, de ahí que los ingleses se volcaran de lleno en quedarse con un buen pedazo de África. O puedo poner otro ejemplo muy llamativo, el de la propia España. España, que había visto cómo se descomponía su imperio hispanoamericano a comienzos del siglo XIX, no llegó a entender la lección de ese imperio hispanoamericano, o sea, el éxito económico del imperio hispanoamericano. Un éxito económico que se nos suele olvidar y que no somos conscientes de que desde el siglo XVI América había sido la batería que había nutrido la economía española en general. Vivimos obsesionados con la famosa crisis del siglo XVII. Es cierto que hay unas condiciones materiales en la península ibérica en el siglo XVII que afuerzan en gran medida una emigración importante de españoles a la América española, pero el balance general de la monarquía hispánica del siglo XVII es exitoso, porque la monarquía hispánica no solo era la península ibérica, la monarquía hispánica también era América. Entonces, si en la península ibérica, en España y en Portugal, podía haber cierto frenazo en la producción, podía haber cierto frenazo en la demografía, al contrario, en América había un éxito económico y un crecimiento demográfico destacado. Entonces, esta obsesión por querer ver una España en crisis en el 17 es porque hemos cerrado demasiado el foco y lo centramos en la península ibérica. Cuando lo abres a toda la monarquía hispánica, no es una monarquía en crisis, todo lo contrario, es una monarquía que siguió creciendo económicamente y todavía más en el siglo XVIII, hasta que el imperio se descompone con las secesiones americanas de comienzos del XIX, y en lugar de entender que el éxito económico que había tenido esa España entre los siglos XVI, XVII y XVIII era el resultado de unas relaciones, entre comillas, mucho más abiertas, mucho más fluidas, ausencia de aduanas, a pesar del monopolio de Sevilla y Cádiz, el contrabando se había convertido en la verdadera forma de comerciar con América, entre Europa y América y entre las diferentes provincias americanas. O sea, había habido una singular libertad de mercado, aunque fuera ilegal, era lo que había hecho que esa economía de la monarquía hispánica fuera exitosa. La propia España tampoco aprendió la lección y decidió construirse su nuevo pequeño imperio colonial y en este caso tratando de ocupar ciertos territorios en el norte de África, ampliando sus posesiones en el área de Marruecos hacia la zona del Rif, el caso del Sáhara, el caso de la Guinea Ecuatorial. Es decir, pareciera que los políticos en torno a la conferencia de Berlín habían estudiado poca historia y habían entendido muy mal cómo había sido la historia del pasado, lo que tampoco ha de sorprendernos porque es lo que habitualmente ocurre con la mayor parte de los políticos que tienen un horizonte de reflexión realmente muy corto. Entonces, con que vean el éxito de lo que ha ocurrido el año pasado, con eso creen que tienen la solución para todos los problemas. Entonces, a ese modelo del desarrollismo industrial inglés basado en un imperio en la India, se añadió otro elemento. Y es que en este siglo XIX se están construyendo los estados-nación, unos estados-nación que se van recubriendo de las diferentes capas que les permitan aislarse de los otros estados-nación, que les permita hacerse más únicos. Entonces, unas fronteras bien limitadas, un idioma común para todos los nacionales, una legislación común, un sistema de medidas común, todo este tipo de cosas que surgió en la Revolución Francesa y que se fueron expandiendo por el resto de Europa, esta obsesión por una nación, un pueblo, un idioma, una cultura única, pero que a su vez dieron un salto más allá en esta segunda mitad del siglo XIX, porque una vez que la nación está constituida, la nación muestra su éxito, el hecho de decir, soy una nación bien creada porque me proyecto en un imperio. Entonces, Inglaterra es Inglaterra, ¿de acuerdo? Gran Bretaña. Reino Unido. Es el Reino Unido, un idioma propio, una religión propia, una cultura propia, una legislación propia, un color de piel propio.
¿vale? Y somos una nación tan bien constituida que tenemos que mostrar nuestro ejemplo controlando otras partes del mundo. No porque yo quiera replicar Inglaterra en la India, no porque yo quiera replicar Inglaterra en Egipto, no porque yo quiera replicar Inglaterra en Sudáfrica, sino porque los sudafricanos, los egipcios o los indios van a quedar tan subyugados ante el brillo espectacular de Inglaterra que van a querer ser protectorados ingleses. Y esa es la demostración de que la nación inglesa es una nación con unas raíces, con una fortaleza indudable, porque el mundo quiere estar protegido por Inglaterra. Entonces, esos modelos nacionalistas son los que también van a querer replicar las otras potencias. Entonces, Francia y España y Portugal e Italia y Alemania, todas quieren tener también su imperio como aval último de que el Estado-nación, que ha quedado completamente constituido en este siglo XIX, es válido porque hay otros territorios en el mundo que quieren estar protegidos, que quieren estar dominados, que quieren estar bajo la tutela de estas naciones tan bien constituidas. Entonces, la suma de la creencia de que el mercado cautivo indio es lo que provocó el éxito económico de Inglaterra, más la obsesión nacionalista por generar imperios en los que esas naciones se proyecten, no para que esas naciones sean imitadas en el imperio. O sea, no es el modelo que se vivió en el siglo XVI en Hispanoamérica, cuando lo que se hace es replicar los sistemas políticos, jurídicos, culturales, religiosos, castellanos en América, y lo que se hace son una pluralidad de Españas en América, que es lo que tenemos hasta hoy en Hispanoamérica. No. No ese es el modelo que vamos a seguir, ¿de acuerdo? Vamos a seguir el auténtico modelo del imperialismo colonial por antonomasia. Esa idea de estos países nunca podrán estar a la altura de la metrópoli. Inevitablemente tienen que estar siempre por debajo de la metrópoli porque son inferiores. Y tienen que aceptar esa inferioridad. Y yo llego y tengo que ponerme por encima porque mi espíritu nacionalista, me lo está pidiendo. Bien, con todos estos puntos sobre la mesa, el problema era que se había lanzado a través de expediciones científicas. Bien, aquí una serie de personajes muy famosos, Livingstone, Stanley, remontando los diferentes ríos de África, que si el Níger, que si el Congo, que si el Zambeze, el propio Nilo, bien, cuando descubren ya las diferentes fuentes del Nilo azul, del Nilo blanco, todas estas expediciones que hacen que para 1885 África ya estaba completamente cartografiada. Pero el problema era que como los diferentes países habían puesto en marcha, en principio, expediciones científicas, que a su vez eran expediciones de conocimiento militar del territorio con objeto de ocuparlo políticamente a continuación, esto podía derivar al final en una serie de luchas entre las propias potencias europeas. Y eso era algo que a un personaje muy interesante de la época le preocupaba, al canciller de Alemania, Otto von Bismarck. Y es Bismarck el que decidió reunir a todas las potencias europeas, las que tenían intereses en África y las que no tenían intereses en África, a sentarse en Berlín a finales de aquel año de 1884 para evitar que la resolución en esa ocupación de África fuera a través de conflictos militares y que se pudiera solventar todo mediante medidas diplomáticas. ¿Por qué Bismarck le daba esa importancia a la diplomacia? ¿Por qué Bismarck estaba preocupado por la inestabilidad política en Europa? Bueno, Bismarck comenzó su carrera allá por 1867 como canciller en Prusia, esa parte de la futura Alemania que progresivamente, desde mediados del siglo XVII, había ido creciendo al interior del viejo sacro imperio romano-germánico, adquiriendo más y más y más territorios, hasta aspirar a convertirse en la cabeza que terminara de unificar a todo el mundo germánico en un país único, en una nación única que fuera Alemania. Ahí Bismarck es cierto que tenía una serie de dificultades. Primero, la propia desintegración que se vivía dentro del Sacro Imperio Romano-Germánico, Confederación Germánica después de Napoleón, bien, donde había una multiplicidad de pequeños estados y que cada cual quería seguir manteniendo en cierta medida su autonomía. Por otro lado, la existencia de otra potencia germana que también estaba jugando las cartas de querer aspirar a la unificación de Alemania, que era Austria. Estoy pensando mientras voy hablando que a lo mejor tenemos que hacer un pedazo de historias sobre la unificación de Alemania. Y por otro lado, las
otras potencias europeas que estaban interesadas en que esa confederación germánica se mantuviera desintegrada para que no se convirtiera en un país único, comenzando por Francia. Francia era la primera que le parecía interesante que aquello siguiera desunido antes de tener una única nación en el centro de Europa que pudiera ser un rival para la propia Francia. Bien, pues Bismarck es ese canciller alemán en Prusia, que es el hombre que está obsesionado por conseguir esa unificación de Alemania. Lo va a lograr, guerra franco-prusiana, los prusianos se enfrentan a la Francia de Napoleón III, es derrotado en Sedan, 1870-71, y en ese 1871, en el mismísimo Palacio de Versalles, se consigue firmar el documento que crea una Alemania unificada, dejando solo fuera de ese mundo germano a Austria, al otro gran rival. Por cierto, una Austria que el propio Bismarck había derrotado 3 años atrás, en 1868. De acuerdo, ya hemos creado Alemania y Bismarck ya ha conseguido su sueño húmedo, que es una Alemania unificada a partir de 1871. Esto es muy interesante. Alemania existe desde 1871. Es decir, Alemania surge como país, en muchos casos, 50 años después de la mayor parte de las repúblicas hispanoamericanas. Porque claro, uno puede pensar, uno de los problemas políticos de las repúblicas hispanoamericanas, ¿no?, de Colombia, Argentina, México, Guatemala, es que son países jóvenes. Pues fijaos, Alemania es mucho más joven. Alemania es 50 años más joven que la mayor parte de las repúblicas hispanoamericanas. Pero bueno, me estoy yendo del tema. La cosa es, lograr esa unificación, y la única manera de que ese país pudiera salir adelante era evitarle entrar en conflictos. Y aquí se desarrolló ese modelo de política internacional, de diplomacia internacional tan interesante, que se llaman los sistemas bismarckianos, que en esencia consistía en lograr que Alemania trazara una serie de acuerdos diplomáticos con las grandes potencias europeas, excluyendo siempre a Francia, porque Francia era el gran rival, era quien había de alguna manera impedido la unificación alemana, era quien Bismarck tuvo que derrotar para lograr la unificación alemana y era quien podía provocar la derrota de Alemania. Entonces, dentro de ese modelo de sistemas bismarckianos, la cosa funcionó muy bien porque, en efecto, durante prácticamente 20 años, Bismarck logró evitar conflictos en gran medida dejando a Francia aislada, e Inglaterra, que andaba en sus aventuras allende de los mares, no se metía en esos líos europeos. Entonces, ese modelo de diplomacia que a Bismarck le había permitido evitar la guerra dentro de Europa, consideró que tenía que trasladarlo también fuera de Europa, no fuera a ser que fuera de Europa las potencias europeas terminaban por enfrentarse y eso revirtiera en un conflicto dentro de Europa. Por eso es Bismarck quien convoca una conferencia en Berlín para que las potencias europeas se sienten a debatir sobre lo que está ocurriendo en África. Pero una conferencia de Berlín en la que no solamente acudieron los países con intereses en África, Inglaterra, Francia, la propia Alemania, Italia, España, Portugal, Bélgica, y veremos por qué el caso de Bélgica, bien, sino otros países que no tienen ningún interés en África. Rusia, Austria-Hungría, Dinamarca, Suecia-Noruega, que estaban en ese momento unidos, o el propio Imperio Otomano, que a la larga algo tenía que ver en el lugar. Y uno se puede preguntar, ¿y qué hacían estos otros que no pintaban nada en esta historia? Pues porque Bismarck aprovechó para decir, a ver, yo estoy dispuesto a escuchar a todos. Entonces a lo mejor hacemos una serie de concesiones ventajosas a Francia, a Italia, a España o a Inglaterra, y a cambio, para que los rusos, los austriacos o los suecos no se sienten incómodos, vamos a ver qué otras ventajas comerciales podemos darles a ellos en otros ámbitos geográficos. Con lo cual, como veis, la conferencia de Berlín era algo realmente muy ambicioso. Si bien es cierto que el punto de partida para convocar la conferencia de Berlín fue un territorio muy específico de ese continente africano. Un territorio que además se iba a convertir en propiedad personal del rey de Bélgica, del rey de los belgas, Leopoldo II, que tú conoces bien esa historia, Jano, nos estamos refiriendo a la historia del Congo. Bueno, es que el tema del Congo, claro, primero Leopoldo II es que era de su propiedad. Eso es, el rey de Bélgica era el dueño del Congo. Era el dueño, pero las atrocidades que se cometieron, pues muchas veces nos quedamos con el número de personas que fallecieron. Bueno, que fallecieron, que fueron asesinadas. Pero otro gran número, no menor, sin brazos, le cortaban las manos, las orejas.
Los belgas, Alberto. Luego, incluso cuando aquí estamos en el franquismo, decían a estos bárbaros españoles, mira, no abrazan la democracia. Tenían zoológicos humanos. Esto ya se había muerto Leopoldo II, evidentemente. Sí. Pero hasta el año 60 y pico tenías zoológicos en los que había negros en jaulas y la gente iba a darles de comer. Ajá. Y esto decían que nosotros éramos los bárbaros. Pues, los belgas. Pues incluso a pesar de eso, consideraron los europeos que una buena solución para el problema del Congo era dárselo a Leopoldo II. Sí. Bueno, y eso, pues las consecuencias terribles para los congoleños. Pero bueno, sigue. Eso es. En efecto, el Congo va a ser el punto de partida de esa conferencia de Berlín, porque en principio había dos movimientos geográficos muy interesantes. Yo había mencionado antes cómo los ingleses habían logrado establecer el protectorado sobre Egipto en 1882 y ya desde principios del siglo XIX tenían el dominio sobre la ciudad del Cabo. Su idea era generar una continuidad geográfica norte-sur todo África. Al mismo tiempo, ya he mencionado cómo los franceses habían conseguido algunas posiciones a la salida del Mar Rojo, allá por Djibouti. Históricamente habían tenido cierto control sobre Senegal y a partir de ahí empezaron a expandirse por el África Occidental y su idea era generar una continuidad geográfica desde Occidente hasta Oriente. En algún momento esos dos viajes norte-sur, este-oeste, podían cruzarse y ese cruce podía darse en torno a la cuenca del río Congo. Es una de las posibilidades, veremos que había otras muchas posibilidades y al final franceses e ingleses terminaron por encontrarse en ese viaje, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, en esa cuenca del río Congo era un sitio que antes o después podía ser un lugar de fricción entre las potencias coloniales y surgió la singularidad de que las expediciones a través del río Congo habían sido financiadas por diferentes mecenas y uno de ellos había sido el rey de los belgas, Leopoldo II, a quien al final en aquella conferencia de Berlín dijeron, oye, mira, como tú te has involucrado mucho en las expediciones por el río Congo, ¿qué tal si tú te quedas con ese territorio? Y de esa manera, digamos que un personaje neutral, el rey de los belgas, es el que se queda en un sitio donde podía darse ciertos roces entre las potencias europeas. Más cuando a continuación los propios alemanes también ocuparán territorios tanto en la parte occidental de África, en la zona de Camerún, como en la parte oriental, en la zona de Tanzania. Y también podían hacer ese viaje este-oeste. La presencia de ese territorio neutral en manos del rey de los belgas, el Congo, era lo que lo convertía en un colchón en el que todas las disputas iban a parar sin que ninguna de ellas se convirtiera en algo realmente problemático. Pues bien, ese fue el punto de partida de la conferencia de Berlín. ¿Qué hacemos con el cruce de todos los intereses de las diferentes potencias europeas? Se genera un gran territorio en esa cuenca del Congo que se le va a entregar como propiedad personal al rey de los belgas, a Leopoldo II, que tal como estaba comentando Jano ahora, llevó a cabo una política de explotación del territorio absolutamente brutal debido al maltrato al que sometieron las autoridades belgas a los congoleños, a los negros del Congo, que en muchos casos fueron sometidos a unas matanzas, a unos maltratos, a una violencia realmente inusitada. Es muy curioso porque a la larga, esto es una idea a retener, lo he dicho ya antes, quiero insistir en eso, cuando pensamos en el modelo del imperialismo colonialista, de un imperio que establece colonias en las que la metrópoli impone toda su autoridad y toda su fuerza sobre un territorio, marginando completamente a los habitantes de la colonia, no solamente impidiéndoles tener derecho alguno, sino decidiendo sobre su vida y sobre su muerte de una forma totalmente arbitraria. Eso fue el Congo belga. Y habrá pocas historias de colonias en la historia de la humanidad tan brutales como el Congo belga, a pesar de que en el imaginario de demasiadas personas la idea de un imperio colonialista es el Congo belga. Y fue una excepción terrible y brutal. Es cierto que los otros modelos de imperios coloniales, Inglaterra en la India, la propia Inglaterra en África o las otras potencias europeas en África, también siguieron esos modelos muy jerarquizados de la metrópoli, considerándose que es muy superior a las colonias, las gentes que andan en la metrópoli, marginando por completo a las gentes de la colonia. Pero para llegar al grado de brutalidad que Leopoldo II practicó en el Congo belga, hay que ser realmente un verdadero salvaje. Y sin embargo, insisto, ese es el modelo que todos tenemos en la cabeza cuando pensamos en un imperio colonialista.
lo cual muestra hasta qué punto afectó la manera que tuvo Leopoldo II de administrar el Congo belga. Bien, resuelto la cuestión de ese cruce de caminos, que era en la cuenca del Congo entregada a Leopoldo II, lo que se va a hacer a continuación es una serie de reglas de juego a partir de las cuales las diferentes potencias puedan considerar que el territorio es suyo. No bastaba con haber enviado expediciones a reconocer el territorio, había que ocuparlo militarmente con guarniciones para que esos territorios se considerasen parte de los territorios que quedaban bajo la protección de las potencias europeas. Porque es entonces cuando surge ese concepto tan interesante de los protectorados. En muchos casos se van a respetar, entre comillas, las autoridades locales, y lo que se hace es que la potencia europea protege a la autoridad local. El caso de Marruecos es muy conocido, con los protectorados de españoles y franceses sobre unas viejas dinastías que venían gobernando Marruecos desde tiempo atrás. En ese sentido, el reino de Marruecos nunca terminó de desaparecer, o sea, nunca desapareció el reino de Marruecos como tal, como entidad política, siempre existió, solo que desde 1885 hasta mediados del siglo XX, bajo el protectorado de dos potencias europeas, España y Francia. Recordemos, hicimos aquí pedazos de historia dedicado a las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Marruecos, y veíamos cómo Marruecos fue el primer país del mundo que reconoció a Estados Unidos a finales del 18, y esas relaciones se mantuvieron siempre a pesar del protectorado impuesto por España y Francia sobre estos territorios. El hecho de tener que garantizar ese protectorado mediante la presencia militar, por ejemplo, nos permite entender, y me centro en un caso muy concreto, la situación en el protectorado español del norte de África, en Marruecos. En el famoso desastre anual, lo que el general Silvestre estaba haciendo era haciendo avanzar las guarniciones españolas sobre esta zona del Rif, porque en tanto en cuanto no hubiera una guarnición claramente establecida, ese territorio aún no estaba, desde un punto de vista, entre comillas, legal, bajo el protectorado español. De ahí esa obsesión que tuvo Silvestre de ir internándose al interior del Rif, estableciendo guarniciones que en muchos casos, en los famosos desastres de Anual e Irigiben, eran una docena de soldados rodeados por una barrera de madera o de sacos de tierra muy pobre. Pero era ese modelo el que se había establecido en la conferencia de Berlín, de mientras no hay guarnición militar que demuestre que el país está en ese sitio, ese territorio no está bajo el protectorado de la potencia europea. Pues bueno, con esas reglas de juego puestas en marcha, lo que va a suceder a continuación es que las potencias europeas lanzan todas sus expediciones, ya no solamente científicas, sino también militares, para poder ir estableciendo el pleno dominio sobre esos territorios. Y aquí entramos en un fenómeno histórico muy curioso, estudiado, pero que no siempre lo tenemos en mente. A mí me lo explicaron, recuerdo cuando era adolescente en el instituto de secundaria, tuve un buenísimo profesor de historia, Vicente Valls, que me explicó este concepto de los 98. ¿Qué son los 98? Lo tenemos muy claro en el caso de la historia de España, porque hay una crisis del 98 asociada a la pérdida de los últimos dominios de ultramar, Cuba, Puerto Rico, Filipinas, y que en muchos casos se ha considerado que marca el inevitable destino crítico de la España del siglo XX abocada a un enfrentamiento interno, a la dictadura y demás. Y sin embargo los 98 los vivieron, y en muchos casos en torno a 1898, la mayor parte de las potencias europeas. Y la mayor parte de las veces en África. ¿Qué hablamos cuando estamos hablando de los 98? Pues hablamos, por ejemplo, del intento de Italia desde su colonia en Eritrea, en la costa del Mar Rojo, de conquistar Etiopía, ese reino cristiano que en la conferencia de Berlín sí había quedado independiente. Pues bien, en 1896 los italianos se lanzan a conquistar Etiopía y son derrotados, lo que provocó la sensación de cómo es posible que nosotros, la gran Italia, nos han derrotado una banda de africanos. Bien, entonces genera un cuestionamiento en la política italiana de ese momento en gran medida comparable al cuestionamiento que se vivió en España con la pérdida de Cuba y Puerto Rico. Pero es que Francia también vivió un 98 en 1898.
Estaba hablando de ese viaje norte-sur de los ingleses, del Cabo a Egipto, ese viaje este-oeste de los franceses, de Senegal al Djibouti, y a pesar de la conferencia de Berlín, mantuvieron ese viaje y hay un momento que se encuentran por ahí en Sudán, de acuerdo, en Fachoda. Y entonces en Fachoda van construyendo unas vías de tren, franceses este-oeste, ingleses norte-sur, y cuando llegan a Fachoda se cruzan y dicen, bueno, ¿y ahora de quién es el territorio? Y entonces es cierto que no llegó a haber un enfrentamiento real, sí que hay ciertas escaramuzas entre tropas inglesas, tropas francesas, y quienes tuvieron que retroceder fueron los franceses. Y en Fachoda los franceses, la República Francesa tuvo que contarle a sus ciudadanos, los ingleses nos han hecho retroceder. Y eso también provocó cierto cuestionamiento de la política francesa. O sea, nos hemos lanzado una aventura imperial para querer imitar a los ingleses y los ingleses nos han parado los pies. O sea, que a lo mejor no somos tan poderosos y tan pilas como los ingleses. Pero es que los propios ingleses sufrieron, si bien es cierto que al final lograron salir con éxito, sufrieron sus 98. En parte en el Sudán, con las famosas guerras contra el Mahdi, un líder islámico integrista que logra sublevar a buena parte de los sudaneses contra los ocupantes ingleses, el famoso sitio de Jartum, donde a los ingleses les dieron para el pelo. Bien, entonces es cierto que con el paso del tiempo lograron los ingleses imponerse a los ejércitos del Mahdi. Pero hay un momento en el que los ingleses se cuestionan hasta qué punto merece la pena que los jóvenes ingleses sigan muriendo por el Sudán. O sea, ¿dónde está esto? Pero es que, en paralelo con las guerras del Mahdi, y estamos hablando siempre en torno a esos finales del siglo XIX, son las guerras con el Imperio Zulú, en Sudáfrica. En aquella Sudáfrica que habíamos dejado tiempo atrás, donde los ingleses ocupaban la ciudad del Cabo, los herederos de los neerlandeses, los Boers, habían tenido que viajar al interior a crear sus repúblicas Boers, pero a pesar de todo quedaba una parte de Sudáfrica donde seguían las tribus tradicionales, pues ese momento en el que una de ellas, la de los zulúes, es capaz de, aprovechando incluso la presencia de los europeos que están desestabilizando a las otras tribus, los zulúes se agrupan, generan una especie de pequeño imperio zulú que se enfrentó abiertamente contra los ingleses y que en un primer momento derrotó a las tropas inglesas. Con lo cual, una nueva pregunta para la sociedad inglesa. ¿Hasta qué punto merece la pena que nuestros soldados mueran por un pedazo del Kalahari? Bien, igual que hasta qué punto merece la pena morir por un pedazo del Sud, ahí en el Sudán, por un pedazo del Kalahari. Entonces, estamos en un momento, a esos finales del 19, en estas movidas imperialistas, donde prácticamente cada potencia europea tuvo su particular 98. Porque cada una de ellas hay un momento en que se cuestionan hasta qué punto merece la pena. Claro, pensemos que el cuestionamiento en España es hasta qué punto merecía la pena seguir enviando soldados españoles a Cuba para que muriesen. Hasta qué punto merece la pena los italianos enviar soldados a Etiopía a morir. Hasta qué punto merece la pena enviar soldados franceses a Fachoda contra los ingleses a morir. Hasta qué punto a los ingleses les merecía la pena enviar jóvenes ingleses a morir a Sudán o a Sudáfrica. Bueno, en el caso inglés se resuelve de una forma más positiva, porque lograron finalmente imponerse tanto sobre el Mahdi como sobre el Imperio Zulú, en los otros no. Y esto, en muchos casos, hemos de ponerlo como uno de los gérmenes de los movimientos extremistas nacionalistas que vamos a encontrarnos ya a comienzos del siglo XX. Posiblemente una de las consecuencias más inesperadas de este reparto de África que se practicó en 1885 en Berlín. Obviamente, llegados a este punto, nos quedarían muchísimos detalles a entrar porque no he hecho más que un vistazo muy general de los motivos que llevaron ese reparto y de las primeras consecuencias de dicho reparto. No hablaremos de que esa Square y Cartabón generó una serie de países artificiales en nuestro mundo contemporáneo, con todos los problemas que eso ha derivado en guerras interiores dentro de este mundo africano. Pero indudablemente eso es algo que podemos dejar para futuros programas. Pues súper interesante, Alberto. Y además luego es que aquí ya podríamos desmenuzar casi país por país. Sí, bueno, hay unos más interesantes que otros. En efecto, claro, hemos hablado, claro, África, como hemos visto, es gigantesca, porque es inmensa. Empieza en Marruecos, termina en Sudáfrica y por medio hay un continente. Sí, que es muy grande además. O sea, porque claro, en el mapa, cuando uno ve el típico mapa mundi, en realidad el tamaño no está bien reflejado. No. Que esto hay que tenerlo en cuenta. Eso es. Te luego sorprende. Dices, coño, ¿este país es tan grande? Sí, sí que lo es. Pero Eso es. Lo hacen así para que los podamos ver.
Pues nada, Alberto, muchas gracias por darnos luz una vez más. Yo ya me despido. Eso es, y muchas gracias a todos ustedes, recordándoles una vez más, en el link hemos dejado para que ustedes puedan votar por los premios iVoox al mejor podcast de historia. Si les place, háganlo por Pedazos de Historia. Recordarles mi libro El Renacimiento en todas las librerías y, como siempre, invitarles a que, para garantizar que sigamos avanzando en la producción de Big One, se hagan miembros de nuestro club de socios. Eso es la mejor solución para estar seguros de que podemos seguir haciendo estos programas. Y solamente me queda emplazarles a una futura edición de Pedazos de Historia.